vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy, pero muy buenas noches a todos los bendecidos. Le doy gracias al Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, por cada uno de ustedes. Aquí estamos, cumpliendo nuestra carrera, nuestro gran deseo de transmitirte vida y vida en el Espíritu. Recibe un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Abrazos y gracias por tu firmeza, por la constancia, la disponibilidad de crecer cada día más y más en el conocimiento de la verdad del Creador. Hoy voy a tocar un tema. Lo saqué, el título lo copié de un libro que sacó hace mucho tiempo el pastor Victorio García Barbón. Me llamó la atención, porque yo lo tengo por ahí colgadito en el teléfono, de un llamado genuino. Claro, yo necesitaba crecer para poder conocer, ¿verdad? Porque Dios le dio una interpretación al apóstol Victorio García. Entonces yo no traigo la enseñanza de él, sino el título de la enseñanza que la copié para hacer un desarrollo de acuerdo a la palabra. No es que yo sea mejor que el apóstol, no. Me llamó la atención y por eso voy a transmitírtela. Soy honesto en ese aspecto, para la gloria del Señor. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es en verdad un llamado genuino? Un llamado genuino. Primero, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes. Por todos en los diferentes lugares. Toda parte del mundo. Le doy gracias a los suscriptores de la página en Facebook, a Gabriela Surquía, a Eliezer Pinilla, a Alberto Mapure, a Israel Molina, a Teresa Ramírez, Gloria Patiño y a Wilson Castro, bendecidos con toda bendición. Y aquí estamos, dándole gracias a Dios por el día de hoy asoleado, por la paz, por el reposo, por la tranquilidad, por el espacio que Él nos da de cómo poder ahondar para poder presentar su palabra con denuedo, con alegría y con gozo. No es fácil, porque me puse yo a observar en el libro original, en el hebreo, y leí ahí en el hebreo y en el griego,
lo que significa sana doctrina. Sana doctrina. Y me puse a estudiar. Y dije yo, bueno, en sí, ¿qué es sana doctrina? Y fíjate que son términos que están ahí en la palabra, ¿verdad? Pero nadie transmite como dice la palabra. Para que usted pueda transmitir una sana doctrina, tiene que tener una mente sana, limpia, un corazón puro que es la mente. Hoy vamos a ver parte de ello, del poder de la palabra. La gente piensa que sana doctrina es donde se pelea con el diablo, se echa fuera el... No, argumentos netamente naturales, completamente naturales, o no sirven. Sana doctrina no es donde a usted le digan, vea, póngase esta corbata, ponga este saco y usted tiene que peluquearse así y caminar así. Y esto no es sana doctrina. Sana doctrina es algo hondo, profundo, que salga de una boca poderosa porque hay una mente completamente renovada, sana. Cometemos errores, pero tenemos la sangre como el borrador, no para cogerla de costumbre, sino cuando fallamos inmediatamente tenemos la sangre del Cordero. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, dándote gracias por el día de hoy, por mi hogar, por el ministerio y por lo más hermoso que tú me das, que es tu palabra. Te he dicho y te he declarado que yo simplemente soy un instrumento tuyo. Soy la séptima trompeta. Para que ella pueda tener un sonido cierto, no incierto, que pueda transmitirle vida en el espíritu a tus hijos, a tu pueblo, a tu heredad. Úsame, habla por mi boca con denuedo. Abre los ojos espirituales de tu heredad, de tu pueblo, de tu amada, de tu preciosa, de la bendecida, de la llamada a reinar en vida, la que en breve tomará posesión de la tierra en su plenitud para tu gloria en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habla hoy por mi boca, quito mi humana sabiduría. No sé nada, absolutamente nada. Utiliza mi cuerpo, mi ser, que es el templo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder de la palabra. Amén. Bendecidos. Entramos en el tema. Te invito a que abras la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Voy a leerte el versículo 6, pero voy a leer desde antes para que tú sepas quién está hablando y a quién le está hablando. Dice la palabra de la siguiente manera en el versículo 3. Dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual le sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día. Oído, deseando verte, muchacho, tiene que ser una persona importante, ¿verdad?
Al acordarme de tus lágrimas, la humillación que tuvo cuando hacían oraciones con la abuela, con la mamá, y estaba Pablo ahí. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, de saber que sigues fiel. Muchachos, y ahí tiene que haber honestidad. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe que tú tienes no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Muchachos, que le diga alguien a uno esa frase, esa palabra, es para ponerse uno arrozudo y llorar de gozo. Dice el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oído, el sistema religioso tergiversó completamente esto, porque hasta el día de hoy imponen manos, como que si ellos fueran los superhombres, y que para que la unción, la vida en el Espíritu baje por las manos del hombre y repose en la persona. No es así. Aquí dice, por la imposición de mis manos, pero vamos a ver qué. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Qué es lo que Pablo le quiso decir a él? Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, oído, entonces vamos a tomar como ejemplo de un llamado genuino el caso de Timoteo, a quien entrenaron para ver si podía, oído, ser reconocido como verdadero hijo de Dios por el apóstol Pablo. Pablo le dice a él, bien claro, en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Esto fue escrito para animar y fortalecer a Timoteo, oído, en su ministerio, el cual pudo haber sido debilitado por el encarcelamiento del apóstol Pablo. Claro, no tener uno su líder ahí, hermano. No, ¿para qué sigo? Si a él lo metieron preso, ¿para qué sigo yo luchando? También para que me metan a mí preso. Entonces, escribieron esto con esa intención. Y que su situación no fuera a degradar, como las iglesias, o como la iglesia en general, que estaban completamente ya deterioradas. Habían quitado completamente el mensaje del Creador para colocar el mensaje humano, la intimidación, la manipulación, el engaño y la falsedad en general. Lo mismo que hoy en día pasa. Por eso es que le dice Pablo a Timoteo que avive el fuego que hay en él. Observa bien.
En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo, como la iglesia está ya deteriorada, la iglesia se fue por un camino que no es cierto, porque ellos ya quieren subyugar, esclavizar, manipular y mandar, obligar a las personas a que lleven a cabo su capricho, su deshonestidad. Entonces le dice Pablo en el capítulo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, le dice: no descuides el don que hay en ti. Oído, escucha y retenga, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de manos del presbítero. No descuides el don que hay en ti. Probablemente el don era el don de la enseñanza, de enseñar, de capacitar a otros. Según el contexto de los versículos que hay aquí, aquí mismo en el 1:11 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Él, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 13. Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, oído, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si una persona sensata, espiritual, que se denomina cristiana, supiera la seriedad, la honestidad, la responsabilidad y la sinceridad, ¿qué es enseñar o predicar? Predicar no es hablarle a la gente solamente. Enseñar no es solamente hablarle a la gente. Eso lo hacen los que predican, para motivarlos, para tenerlos activos y tenerlos como super ungidos y toda esa cantidad de cosas. Pero el enseñar tiene una tremenda responsabilidad. Si es que yo fui constituido legalmente y tengo el don de la enseñanza. Eso es lo que dice aquí. Enseñar no enseña cualquiera. No enseña cualquiera. Viajar Pablo desde tan lejos para ir a buscar a este muchacho fue porque el Espíritu de Dios le dio a Pablo, le mostró que este muchacho era fiel, honesto, sincero, franco, que guardaba el evangelio de la fe, que a él lo podía, como discípulo, llamarlo y constituirlo legalmente.
porque era una persona legítima, honesta. Como lo dicen estos versículos que vamos a leer aquí en estos capítulos, que pueden confirmar lo que te estoy diciendo. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, evangelio, enseñanza? La responsabilidad del que enseña es darle vida en el espíritu a la persona. No es ariscarlos, no es atrasarlos, no es motivarlos, sino asentarlos en la personalidad y en el carácter de Cristo. Muchacho, capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 6. Observa: si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? Sana doctrina, una enseñanza espiritual. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, capítulo 5, versículo 7, manda también estas cosas, oído, para que sean irreprensibles. Irreprensibles. 1 Timoteo 6, versículo 12. Timoteo, pelea la buena batalla. Más adelante te estaré describiendo esto con detalles y tal. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es fe? ¿Cómo se desarrolla esta fe? Bueno, en ese trato estamos nosotros, creciendo para poder desarrollar la fe de Dios, que es la emuná de Dios. Cuando a usted le digan que usted tiene la fe de Dios, muchacho, es porque usted habló la palabra y la palabra se dio. Esto no es cuestión de votar corriente, esto es cuestión de demostrar. Cuando la palabra produce, porque la mente del personaje atesorado está limpia para la gloria del Creador. Pelea la buena batalla de la fe. Este evangelio del Cristo resucitado se vive por fe. Echa mano de la vida eterna, la gracia, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muchachos, esto no es cuestión, por ejemplo, que una persona que salga de un estado deprimente y comience a buscar del Creador, y comience la persona a crecer, y comience la persona a crecer, y comience a hablar, y comience a mostrar su verdaderamente desarrollo bíblico a través de lo que le fue transmitido, enseñado, que ya en el espíritu creció, ya tiene personalidad, ya no es el mismo charlatán o el mismo vago o el mismo ladrón o vicioso, sino que ya es un personaje que estaba en el lodo, pero había sido predestinado. Y al llegar donde hay una persona constituida legalmente por Dios, crece en la vida en el espíritu, avanza, adquiere conocimiento, vivencia, para poder hablar con propiedad. Y eso le dice Pablo a Timoteo. Versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Oído, escuche,
Esto indica que el don mencionado aquí no es un don externo, no es un don de milagros, no es un don de imponer manos y hacer, echar, no, sino que es la capacidad interna que la persona tiene, como en este caso Timoteo, para dar ¿qué? Vida y vida espiritual. Al tener una persona vida espiritual, muchachos, se conoce. Se conoce. ¿Por qué? Porque lo espiritual hace acto a una persona, mientras a otros no. Esto no era un don de milagros o milagroso, tal como hablar en lenguas, Cinda manda aquí, Cinda manda allá, como dice en 1 Corintios 12:28. A unos puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros como esto y a otros de milagros, tal. No. El don que tenía Timoteo era el don de la enseñanza. Que la enseñanza no fuera ¿cómo te digo? A confundir a la gente. Que la enseñanza fuera clara. Que le mostrara a la persona la condición natural para poder llegar a la condición espiritual. Este era un don de gracia. ¿Oído? Porque esas son las enseñanzas, oído, y las exhortaciones del apóstol Pablo. Exhortaba y enseñaba, corregía. En Romanos capítulo 12 hay un ejemplo. Capítulo 12, versículo 7 y 8. Doce, 7 y 8 dice: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Oído, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Oído. Y Pablo le dice a él, Pablo le dice en Timoteo, le dice bien claro a él, le dice que no se vaya a dejar convencer de la palabrería del hombre natural, que estaba torcido como estaba ya la iglesia en ese entonces, torcida completamente. Habían tergiversado la palabra que Dios había constituido. Ahí en 1 Timoteo, volvemos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Dice, puede ser que algunas prácticas, oído, fueron ¿qué? Dichas en cuanto a Timoteo, cuando fue recibido en el ministerio. ¿Por qué? Por el recorrido, por la estabilidad, por la honestidad, por la sinceridad, por la franqueza.
Ahí está el ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 16. Observa la característica de este muchacho. Versículo 1. Pablo venía haciendo un recorrido por todas partes. Pasó por Cilicia, por Siria, exhortando a las iglesias que enseñaran lo correcto. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí que allí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermano, ¿eso no se ve sino en un hombre de Dios? ¿O en una mujer de Dios? ¿Verdad? Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Lo circuncidó, le quitó el prepucio de su miembro viril. Le quitó la carne de inmundicia. No como trata de hacer la ley, de circuncidar a la carne exterior de un ser humano con una cantidad de obras. Hoy en día lo que hay que usar es el cuchillo de doble filo, el ixtomo, para circuncidar a cualquier persona, usar la palabra, y hacer un corte parejo, no brincando, como lo hacían antiguamente cuando los animales, los expertos que iban cortando lo interno del animal, no podían, levantar el cuchillo, porque al cortar la vejiga, toda la carne se dañaba, se podría, porque quedaba oliendo o sabiendo a orín. Es lo mismo que si yo utilizo este cuchillo, este listomo, que es la palabra, es para circuncidar a la persona internamente. Observa a este muchacho en el libro de los Hechos. Pablo por acá haciendo visitas y hablando, y de nuevo pasó el tiempo y el Espíritu le dijo: recuerda que hay un discípulo tuyo, que sus padres son esto y esto, y él ha guardado la fe, ha sido honesto, ha sido sincero, porque fue circuncidado. Muchacho, eso era militar la buena milicia, es pelear contra las diferentes enseñanzas de los disidentes o de las personas sabias en su propia opinión, que no saben cómo hacer un relleno en cada enseñanza, utilizando una cantidad de argumentos que no edifican a una persona. Chacho. Y llevar a cabo que el evangelio de la gracia sea el evangelio de Dios. Ahí está Timoteo. 1 Timoteo 1:4 dice: ni prestes atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Oído, en conformidad con el ministerio que tenía el apóstol Pablo, tocante al evangelio de la gracia, del Cristo resucitado, del Cristo vivo,
y de la vida eterna, para que el Dios bendito sea ¿qué? Glorificado. Ahí en el versículo 11 de Primera de Timoteo, dice: según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, oído, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No se puso, él no se ña, a él lo predestinaron y lo pusieron. Él no es un aparecido. El apóstol Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia dice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los oídos, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, oído, mostrase en mí el primero de toda su, ¿qué? De toda su clemencia, para ser ejemplo de ¿quién? De los que habrían de creer en él para vida eterna. Imagínate, tremendo ejemplo, perito arquitecto de la gracia. Yo no entiendo, en parte, la base del apóstol Pablo para hacer estas recomendaciones es que Timoteo tenía una fe sincera para Dios. Tremendo, hermano. Es como usted en su ministerio, o yo en el ministerio. Yo puedo recomendar personas que llevan más de 20 y pico de años, más de 30 años con nosotros. Y ellos saben que esta es la vida, que esta es la vida en el Espíritu, porque ellos están viviendo la realidad. Que pasan los años y ellos no se envejecen. Mientras ven enterrar personas del sistema religioso, ellos siguen igual, siguen creyendo, siguen declarando, siguen avanzando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De que cuando uno siembra algo natural o algo espiritual, si lo espiritual es auténtico, de una persona, por ejemplo, a mí nadie me puede enseñar a vivir por fe. Yo soy un hombre con mi hogar que vivimos por fe desde el principio, que conocimos el Evangelio y la gracia, y aún estando en el sistema religioso. Vivir por fe no es fácil. No es fácil. Quien lo fortalece a uno es la vida en el Espíritu, la relación, la declaración, la lectura, hasta que llegue lo establecido por el Creador. Como Él le puso límite a la situación o a la habitación de cada uno de nosotros, entonces yo creo que ese límite tiene que llegar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Oído. Es la base del apóstol Pablo
para hacer estas recomendaciones es que Timoteo tenía una fe sincera para Dios. Muchacho. Ahí en 2 Timoteo 1:5 dice: Segunda Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Oído, una fe sincera, inquebrantable. Puesta en el Creador. Es lo mismo que dice aquí en el 1:5, te lo voy a leer. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:5. Eso era lo que tenía Timoteo. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros a desarrollar. Porque permanecer en medio de una incertidumbre, en medio de una generación tan perversa y tan maligna, tirando la palabra para que la palabra caiga en los predestinados, no es fácil. No es fácil. Sino, ¿para qué se habla? Si usted no le cree al quien usted habla, yo no sé entonces qué tenemos que hacer. En el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 3 dice, se refiere al mandato del versículo 3 de Timoteo. ¿Cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Para ello hay que tener convicción, autoridad, vida en el Espíritu. Hoy en día lo que hay es una confabulación por la ansiedad del dinero, a la comodidad, a la apariencia, pero no sabiendo la persona que tiene que enfrentarse a su Creador tarde que temprano, muchachos. Hoy usted puede tener mucho, y no es mi deseo, pero si usted no está ceñido a este evangelio, a ir por la fe, en una cosita así, queda igual a que comenzó. El deseo nuestro es que la persona tenga vida espiritual en la totalidad, para que todo lo que Dios le haya dado le permanezca. No haya garroña, no haya animal ninguno que le pueda quitar lo que verdaderamente Dios le entregó. Oído, para terminar, las enseñanzas diferentes de los naturales o de disidentes mencionados en el versículo 3 causaron envidia, discordias entre los creyentes de ese entonces. Te pregunto, ¿será que hoy en día es igual? Claro, hoy en día es igual. Porque para enseñar gracia
se requiere, escúcheme y retenga, un corazón puro, mente pura. Sencillo, sin mezcla. Un corazón que solamente busque al Creador, al Señor. Como la única fuente de vida para la persona. Hay un ejemplo. Me quedan 4 textos bíblicos. Hay un ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 10 y capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 16 dice: oído, escucha y retenga, Pablo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Esto es lo que se llama una fe no fingida. Esto es. Esto es lo que yo siempre he recalcado y recalco hasta el día de hoy. El chasco que se va a llevar la gente ahora que comience a ver la separación de la iglesia de Cristo para ser establecida en el mundo, porque estamos cerca ya al fin del siglo. Eso créame que eso yo no me lo inventé, eso dice la Biblia, para eso leo. Lo más triste es que se cumpla lo que Jesús de Nazaret dijo. En aquel tiempo, este tiempo, donde ya nosotros somos la última generación, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto y esto y lo otro. Lo más triste es eso, que Él les diga: no sé quiénes son, porque en el libro del Cordero y de la vida eterna están inscritos los nombres de los que yo constituí como ministros, competentes de un nuevo pacto, y ellos están sellados no por el hombre sino por mí, predestinados, guardados, protegidos, donde el ser humano los aborreció, nunca les prestó verdaderamente atención a lo que ellos hablaron, siempre fueron rechazados, siempre se burlaban de ellos. Ellos, como los profetas, llevaban el mensaje para darle vida interior a la persona, que tenga vida espiritual, que tenga carácter, personalidad, que tenga solidez, que tenga un solo lomo y que esté firme, bien parado. Y se reían, se burlaban. La gracia es del hombre, la gracia es un diablo, la gracia es esto, y la gracia, no sabiendo que el evangelio de la gracia es Dios mismo. Y el que no esté en el evangelio de la gracia no está en el Creador. Así es sencillo. La gracia no es traída por un hombre. La gracia no es traída por un hombre. La gracia oído empezó cuando Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén. Ahí empezó el evangelio de la gracia.
Desafortunadamente a la gente nunca le han enseñado las dispensaciones. Se las tiran ahí por solamente nombrar, pero nunca le dijeron a las personas cómo Dios procedía en cada dispensación y cómo Él está procediendo en esta dispensación para poder nosotros encajar con la del milenio. Ahí está, bien claro, bien claro, bien claro, está diciendo Él ahí. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Oído, eso es fe no fingida. Y esto está relacionado con la misma palabra mencionada en el capítulo 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Dice: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables. Oído, que acarrean ¿qué? Disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice, oído, escucha y retenga, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. El evangelio de la gracia es la piedad de Dios, porque aquí no vemos a nadie sumergidos en pecado, aquí no condenamos a nadie. Aquí vemos a la persona creada a imagen y semejanza de Dios. Le enseñamos a que alcance su perfección porque Dios lo ve perfecto. Dios lo ve perfecto. Le enseñamos a que alcance a completar el anhelo y el deseo de su corazón porque Dios lo ve completo. Eso no es de que usted ya está perfecto, completo. No, usted tiene que poner su parte. Usted no coma cuento. Porque si en su mente no hay una regeneración, imposible que usted va a estar completo. Porque todavía va a estar en sus altibajos. Un día contento, otro día sí. Un día le pone a una persona en el cielo y otro día la deja caer. Por el mero hecho de andar en la verdad. Oído, que usted está libre, es cierto, pero usted mismo busque, adquiera conocimiento, sabiduría de parte del Creador para que sepa en qué está libre. No que usted está libre completamente reinando en vida. Muéstreme, porque reinar en vida es gobernar y señorear, dominar primeramente este cuerpo. Esta mente, esta lengua, acomodarla, ser verdaderamente lo que la palabra dice, no lo que el hombre te motive a hacer. El evangelio, por eso Pablo fue a buscar a Timoteo. Muchacho, esto no es fácil. El evangelio de la gracia es solamente para el justo, para los que hemos sido justificados. Para los que hemos sido, oído, predestinados, llamados y escogidos para la gloria del Señor. Te dije yo hace tiempo. Yo antes de ponerme a hablar la palabra, porque yo veía inalcanzable el dialecto del pastor Vittorio. Ese hombre tan sabio, decía yo, tan inteligente, ¿de dónde le sale tanta cosa? Pero entendí que para poder hablar con denuedo,
Hay que tener vida en el espíritu, transformación. Y él mismo lo recalcaba, él decía que para estar en el Evangelio de la Gracia hay que tener un solo lomo. Tratar con gente honesta, madura, sincera, franca, verdaderamente estable. Que el Evangelio de la Gracia, pues uno tiene que hablarlo. Porque el anhelo de uno es que caiga la semilla en un predestinado y diga, vaya, por fin uno que habló lo correcto. Como me dijo, muchacho, me monté en Tuluá en una moto y empezó él a hablarme de Jesús, Jesús, Jesús. Le dije yo, ¿tú eres evangélico? Y me dijo que sí. Le dije yo, ¿y tú conoces la Biblia? Me dijo, a medias, lo que me enseña el pastor, y eso sí, estoy en los ayunos y estoy en las vigilias. Y nos paramos ahí en la puerta de la herradura del éxito. Y le dije yo, dame una razón bien poderosa. ¿Por qué y para qué buscas vos a Dios? Si vos sabes quién sos delante de Él. Y él me dijo, no, porque me hizo un milagro, que esto, que mi mamá, que tal cosa, que lo de aquí allá. Y así son todos. Así son todos. Unos se metieron a buscar a Dios por miedo al infierno, a la condenación, al pecado, que los demonios, que las brujerías, que esto y lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegan a pedirle, y según ellos, ay, Diosito lindo, me ayudó. Cuando fueron y se metieron en un problema grande de deudas y todo eso. ¿Ah? Porque entiendo yo, que cuando Él abre una puerta, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Si Él te abre una puerta es porque Él te va a dar para salir del problema, siempre y cuando tú seas estable y seas la imagen de Él en la tierra. Le pregunté yo al de la moto, ¿cuántos años llevas congregándote? En la iglesia, le dije, no, en la congregación, porque la iglesia somos nosotros ahora en Cristo. Yo 20 años, le dije, 20 años perdido. No, porque, le dije, sí estás perdido, porque si vos no sabes quién sos salvo eternamente y para siempre. Desafortunadamente estás ahí, ceñido al conocimiento natural. Si tú supieras quién sos, vos buscarías al Señor de una manera diferente. Tú sos creado a imagen y semejanza de Él y metido en ese cuerpo. Espíritu. Por eso Él dice en el libro de Juan, capítulo 4, 24, que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y tú no haces eso. Porque tú ayunas para que Él te justifique cuando ya tú estás justificado por la muerte de Jesús en el madero. Ya te perdonaron tus pecados, infierno no hay. Y sacó el librito ese que cargan, le dije, mira, aquí dice, pecado fue quitado, el diablo fue destruido, en Cristo no hay condenación, en Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. Mira esto y esto y yo. Por fin, me dijo él, alguien me habla lo correcto. Lo que yo sí decía, porque ahí en donde estoy están solamente interesados por el dinero. Cuando uno deja de ir, van a la casa a buscarle para que uno dé el diezmo. Le dije, el diezmo era para los judíos, no para ti. Para ti es la ofrenda voluntaria siempre y cuando a ti te edifiquen bien. Que saques tú como propusiste en tu mente, sembrar, apoyar un ministerio que te hable ¿qué? Lo correcto. No le faltó a ese hombre sino bajarse la moto y besarme en la mano como al Papa. Menos mal que no tenía anillo.
Para eso es que a nosotros nos preparan bajo la dirección y el poder del Espíritu. Yo decía yo, Señor bendito, qué hombre para tener tanta sabiduría, ¿cuándo yo alcanzaré eso? Pero entendí que hay que darle prioridad a la vida en el Espíritu, a la palabra, dedicarle tiempo a saber cómo orar, declarar, no hacer las oraciones que se hacen en el mundo natural, sino tirar la palabra. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que a mí me falte conforme a las eternas riquezas de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu palabra, la que salió de tu boca, Padre mío, dice que el dinero del mundo, todo te pertenece a ti. Yo no le trabajo un pedazo de yeso ni de madera, sino a un Dios vivo y está en mí. Y la carrera que Él empezó en mí, que la termine, para que yo pueda verdaderamente glorificarlo como tiene que ser. Muchacho, esto era lo que le decía Pablo a Timoteo. Bueno, y esto te lo estoy transmitiendo yo a ti. Segunda de Timoteo, para ir terminando. Capítulo 4. Versículo 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propio conocimiento corrompido, como hoy en día lo vemos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que le pasó a todos los que conocí yo cuando llegaron a abrirle la puerta a la gracia a través del pastor Vittorio García Orbón. Todos, absolutamente todos, menos yo. Con mi humildad, mi sinceridad, mi franqueza, he venido nadando y fortaleciendo a mi hogar, mi esposa, mis hijas, y transmitiendo, porque tengo la plena convicción que estoy a punto de ver la gloria del Señor y salir de este pueblo a gobernar como Dios quiere. Oído. Se refiere aquí a las palabras de discursos, conversaciones respecto a cosas tales como rumores, informes, historias, verdaderas u ofensas o imaginaciones. Estos son los mitos profanos. Por eso cuando uno es llamado, ¿en dónde tiene que prepararse uno? Te presento al Maestro, al Espíritu de Dios, que es la palabra, la unción. Ser llamado genuinamente es para que hables lo de Él, lo que concierne a Él, para darle vida a los que te oyen, que adquieran conocimiento de parte del Creador y sean sólidos en su carácter, no fluctuantes, que un día digan una cosa y otro día actúen de una manera y otro. Eso es ser un llamado, ser llamado genuino. Mira el proceder de Pablo a Timoteo. Habla de acuerdo a lo que te fue establecido. En este caso tú hablas de acuerdo a la palabra.
que tú has recibido. ¿Por qué tú tienes que añadirle? Si en la gracia oído, lo único que hay es vida y vida en el Espíritu. La gracia es el evangelio único de Dios. Y todo el que ha sido llamado a hablar de gracia tiene que tener una mente limpia para que pueda tener una lengua sana. Amén. No estar hablando mal del uno, no estar hablando amenazando, no estar esto aquí que con soberbia, con la actitud, el comportamiento natural. No, lo nuestro es espiritual. Lo nuestro es espiritual. Nadie, absolutamente nadie, trate, Timoteo, de impresionarte con el dialecto, con el conocimiento natural. Tú habla la palabra. Tú habla, enseña, capacita, porque el que te oye se salvará como a ti mismo. Pues hoy en día se le enseña una cosa y mañana otra, y mañana otra, y mañana otra, y la persona dice, tantas cosas he escuchado que no entiendo. Mira, si yo te diseñara de dónde empezamos, hasta el día de hoy, yo voy bien con mi nadadito, porque sé que esta palabra está fortaleciendo verdaderamente a muchos y les está quitando la cadena de condenación. Bendecidos con toda bendición. Déjame invitarte para el domingo. El domingo voy a estar compartiendo con todos ustedes una palabra tremenda. Como dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes. A nosotros no nos hicieron, porque ya veníamos hechos para funcionar en Él. Te invito y vas a quedar satisfecho, bendecido con toda bendición. Gracias por estar atento a la palabra. Soy tu pastor Denis y te declaro como Dios te ve. Siempre arriba, nunca abajo, creciendo bajo el poder del Espíritu a través de la palabra. Feliz noche. Bendecido con toda bendición.